El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos por estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es más que famoso, es este Evangelio del joven rico. Según si cogiéramos los tres Evangelios sinópticos juntos, Mateo, Marcos y Juan, y no solo Marcos, nos encontraríamos ante un joven rico y de familia influyente. Pues este personaje que sale al encuentro de Jesús. Dice: cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno, se arrodilló ante él y pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré? O sea, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y aquí ya empezamos de una forma extraña, que hemos de coger con la mentalidad oriental para entenderlo bien. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Claro, visto así desde lo occidental, diríamos: bueno, Jesús se desmarca de ser bueno. Dices: no, la mentalidad oriental es muy especial. Lo que está diciendo es: si tú me buscas como un maestro humano, no soy bueno. Los hombres no son buenos, el bueno solo es Dios. Pero no quiere decir que no sea el bueno, sino que Él es Dios hecho hombre. Quiere aquí hacer reconocer esta divinidad en Él. Y la respuesta: ¿quieres salvarte? Pues cumple los mandamientos. Y es curioso porque aquí se nos dan solo los mandamientos que llamamos de la segunda tabla, o sea, los dirigidos al prójimo, no a Dios. Razón muy sencilla. Un judío que quiere salvarse sabe muy bien que los mandamientos hacia Dios son absolutamente obligatorios. Con lo cual el problema no estaba en el amor a Dios, que sí que lo está en la práctica, pero no en la teoría. Pero si para demostrar si realmente amas a Dios has de amar al prójimo, nos dirá San Agustín y tantos otros. Con lo cual, la prueba del amor a Dios es el amor al prójimo. Ya sabes, por eso los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra al padre y a tu madre. Y entonces dice que todo esto lo he cumplido desde mi juventud, o sea, siempre. Y entonces aquí viene este consejo evangélico, pero que aquí es más que un consejo, porque va dirigido a una persona concreta. El Evangelio, los consejos son consejos generales. La castidad, el celibato, la pobreza, la obediencia, estos consejos evangélicos que los religiosos de forma libre deciden, esos son consejos evangélicos. Pero aquí le han pedido a Jesús y Jesús responde con una invitación personal.
Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y dice que ni responde, simplemente frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Es el único caso en el Evangelio en que a alguien se le pide ser apóstol y tácitamente, sin decir nada, se va, ni tan siquiera responde. Y el problema, las riquezas. Claro, aquí hay un problema muy grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento las riquezas son signo de benevolencia de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento precisamente son signo muchas veces del pecado de los hombres. No siempre, pero sí muchas veces. Por lo cual, y además la riqueza es siempre como una tentación. Y si queremos seguir a Jesús, Jesús pasa de las riquezas, pasa en el fondo porque también todo es de Dios, no hay nada que sea nuestro. Ahí es donde Él quiere ir a parar, darnos cuenta de que somos solo administradores, de que no tenemos nada, de que por mucho que tuviésemos, es pura apariencia, y por eso solo somos administradores de unos bienes que no son nuestros, que son de Dios mismo, y que los quiere para el bien de todos. Por eso la mayor de las cosas que se puede hacer es dejarlo todo y seguir a Cristo. No hay nada de eso. Y problema. Las riquezas impiden que muchos cumplan la voluntad y la vocación que Dios quiere. Por eso, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque ponen su apego en ellas, porque su Dios, su ídolo, son las riquezas, porque viven según lo que tienen, porque en el fondo no se fían de Dios, porque Dios está en otro lugar, está lejos de ellos. Y aunque Dios mismo se persone, Cristo, no le hacen caso a los ricos, porque primero están las riquezas, primero está lo mío, ese egoísmo al que llevan las riquezas, y es así muy difícil salvarse. Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Y los discípulos se medio escandalizan, pero ¿qué está diciendo Jesús? Si las riquezas son la muestra de la benevolencia de Dios, piensan en su corazón. Si el que tiene rico es porque ha sido bendecido por Dios, ¿cómo puede ser? Y dice: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y cuando oyen esto, ya no dicen, pues entonces, ¿quién puede salvarse? Porque no es el problema solo de los ricos, sino de que también los pobres lo que anhelan es ser ricos. Con lo cual, si su anhelo no es Dios, sino las riquezas, los pobres están en la mentalidad de los ricos, con lo cual están en lo mismo. Qué difícil es entrar a los que quieren ser ricos también. Con lo cual, aquí viene todo el gran problema. ¿Quién puede salvarse entonces si estamos ante eso? Y dice Jesús: es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Y aquí hay dos interpretaciones, la falsa y la auténtica. La falsa es la que dan muchos protestantes y muchos liberales. Bueno, no importa, Dios salva a todos. Es imposible al hombre salvarse, Dios es el que salva, así que todo el mundo se salva. Falso. Aquí es clarísimo lo que Cristo quiere decir. Los hombres, un desastre, pero Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Y por eso hay algunos ricos que saben muy bien que solo son administradores de lo que tienen, que hacen el bien con lo que tienen, que no viven solo para sus riquezas, sino que en medio de las cosas trabajan para Dios. Es difícil, no es fácil, pero ahí Dios puede convertir los corazones y es necesario esa conversión del corazón para que los ricos y los que no lo somos podamos entrar
en el reino de los cielos.